Hola, ¿qué tal, queridos internautas? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver las funciones de la lengua, también conocidos como funciones del lenguaje. Esto está muy relacionado con los elementos del proceso comunicativo. Si no han visto el video, se los dejo aquí arribita y el link abajo en la descripción. Primero que nada, ¿qué son las funciones del lenguaje? Bueno, se entiende por funciones del lenguaje a los distintos cometidos con que el ser humano emplea el lenguaje, es decir, los propósitos. Esto es muy importante. Los propósitos comunicativos con los que se utiliza esa herramienta cognitiva y abstracta. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la lengua? En total son 6. La primera es la referencial, representativa, denotativa o cognoscitiva. Todos estos nombres para una misma función. Tenemos que esta función es la función de los textos que tienen como principal objetivo informar. Esto es muy importante. Informar. Enunciar la realidad. En tal virtud, los textos que la contienen se caracterizan por ser objetivos y unívocos, es decir, que siempre tienen el mismo significado o la misma interpretación. Se presentan en las noticias periodísticas, los informes, las monografías, los postulados científicos, etc. Un ejemplo de ello sería, como mencionamos, las noticias periodísticas. Al menos 7 personas han muerto y 34 han resultado heridas en el terremoto que hoy sacudió el suroeste de China. La segunda función de la lengua o función del lenguaje es la apelativa o conativa. Esta es la que nos revela la intención del emisor de mover a la acción, es decir, persuadir o convencer. La función apelativa trata de persuadirnos o convencernos. Una orden, una invitación, una exhortación son ejemplos de esta función de la lengua. Los textos que la contienen son, por ende, el texto político, el mensaje publicitario, el de propaganda, el artículo de opinión, en artículos científicos cuyo fin es demostrar mediante argumentos la validez de una conclusión. En el anterior, que es la referencial, vimos los postulados científicos. En este caso también hay artículos científicos, pero la diferencia es que en el anterior solo se informaban. En este caso, los artículos científicos tienen el fin de demostrar mediante argumentos la validez de una conclusión, es decir, tratan de convencernos de su punto. Algunos ejemplos de la función apelativa son estos. ¿Me invitas tu helado? Aquí el joven trata de convencer a la niña de que le invite de su alimento. Aquí en este caso es propaganda. Si votan por mí, no se arrepentirán. La siguiente función de la lengua es la poética. Es la función resultante del empleo de procedimientos artísticos para elaborar el producto al que se denomina literatura. La función poética hace que el mensaje se desvanezca para dar toda la fuerza de la palabra a la forma como éste se presenta. Eso es importante. La forma como se presenta, a través de los recursos literarios, pretende dar una impresión de sensibilidad, creatividad y cultura. Utiliza un lenguaje connotativo y subjetivo. Se halla principalmente en los escritos literarios como la novela, el cuento, la poesía, etc. Regresemos a la frase anterior. La forma como éste se presenta. Una manera de identificar la función poética es ver cómo se presenta el texto más que el contenido. Un ejemplo de esto es un fragmento de un poema. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Más que el contenido del texto, sabemos que es la función poética por cómo se presenta. Tenemos ahora la función emotiva o sintomática. Pretende expresar sentimientos, emociones y estados de ánimos. Lo anterior puede reconocerse por las marcas textuales, como son, entre otras, el uso de interjecciones, ay, oh, así como también por las palabras que denotan sentimientos, creencias o emociones, verbos como siento, pienso, deseo, quisiera, y pronombres personales referidos al emisor, yo, mi, a mí, me. En esta función predomina el lenguaje subjetivo. Tengo mucha hambre. ¡Qué día tan bonito! La siguiente es la función fática. Se encuentran aquellos textos en los que es evidente la necesidad de establecer o interrumpir el contacto con el interlocutor. Se define como el uso que damos al lenguaje para iniciar, mantener o finalizar el proceso comunicativo. Frases como buenos días, ¿cómo le va? Son ejemplos de esto. La función fática y emotiva comparten una frontera muy tenue, ya que expresiones como hola y qué gusto verte de nuevo
Pueden servir para iniciar una conversación, lo mismo que para expresar la alegría de volver a ver a determinada persona. La función metalingüística es el empleo que damos al lenguaje para referirnos al propio lenguaje, a su funcionamiento, a sus diversas manifestaciones y a las normas que rigen su uso. Utilizamos la lengua para hablar de la lengua. Un ejemplo son diccionarios, libros escolares, cuando alguien indica a otra persona la manera correcta de escribir o pronunciar, etc. Por ejemplo, no se dice estuata, sino estatua. La lengua está hablando de la lengua y su correcto funcionamiento, es decir, la forma correcta de escribir una palabra. Ahora vamos a ver los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje según Roman Jakobson. Espero estar pronunciando bien el nombre. Bueno, como les mencioné al principio, los elementos de la comunicación están muy relacionados con las funciones del lenguaje. Si no han visto el video de los elementos de la comunicación, se los dejo aquí arribita y el link en la descripción. Tenemos que el contexto está íntimamente relacionado con la función referencial, el mensaje con la función poética, el receptor con la función conativa, el emisor con la función emotiva, el código con la función metalingüística y el canal con la función fática. Antes de que te vayas, quiero aclarar que estos videos están relacionados con el temario para el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Si estás interesado, te invito a que te pases por el canal. En la sección de listas de reproducción encontrarás todos los videos divididos por materias. Fue un gusto conocerte y hasta la próxima.